de la fabricación de las dovelas. Se dan cuenta, no tiene gran ciencia, todo va mecanizado, sí, y es una de las aplicaciones tecnológicas. Ya no sé, profesor. ¿Qué más, jóvenes? A mí me quedó una duda de cuántos anillos eran en total. Bueno, a ver, Peche, lo vimos cuando basamos esto, depende de la tuneladora. La tuneladora, la que es la más grande, que es la americana, hace el diámetro 8.93 y ahí se colocan 8 anillos, 8 dovelas, perdón. Pero, no, a ver, espérenme. Sí, la americana. Y la alemana es más pequeña, ahí se colocan nada más 7 anillos. En la alemana es de 8.93, el otro es de 8.43, el otro túnel, con la alemana. Lo que sucede es que tenemos que tomar en cuenta, y las dovelas que se colocaron para la tuneladora americana, alemana, perdón, son de 30 centímetros de espesor, las de la americana son de 40 centímetros de espesor, y ese es el recubrimiento primario, el que se hace con las dovelas. Después se coloca un recubrimiento secundario, donde ya se utiliza concreto armado, ¿sí? Pero entonces son 8 dovelas, 7 dovelas. Depende del tramo y de la tuneladora, le repito. ¿Esa es la duda que tenía? No, es que después de que decía el número de dovelas y cuánto pesaba cada una, decían que habían sido 42 anillos en total o eran 1112. No. Yo escuché que eran 42,000 anillos y 42,000 anillos, sí. Ajá, y cada fábrica eran 14,000. Gracias. Así es. Son 3 fábricas. Profesor, entonces la dovela que se hace más pequeña depende de la tuneladora, si es americana o me imagino. Así es, sí, es la dovela de ajuste que llaman. Ok. Esa dovela de ajuste en la clave. ¿Qué es la clave? Pues es la parte superior de un conducto circular o de un túnel. Profe, Dígame. entonces estas novelas son específicamente hechas para colocarlas con ayuda de las tuneladoras. Sí, pues como lo vimos en el video, las dovelas se colocan con el brazo robotizado que trae la tuneladora ya, lo va tomando y lo va colocando, y más bien se fabrican específicamente para el tipo de tuneladora, ¿no? Por eso decíamos que pueden ser de 8 dovelas o de 7 dovelas. Va. Sí, pero la tuneladora misma las va colocando. Ya nada más el personal que va detrás la va atornillando. Porque las dovelas se unen mediante, o sea, se coloca se colocan, ¿no? Las dovelas ya están colocadas, se atornillan para que queden perfectamente fijas. Bueno, gracias, profe. Profesor, nos había comentado que el tiempo de curado se reducía, más o menos ¿a cuánto se reduce el tiempo? El tiempo de fraguado, son fraguados rápidos, ya de fraguados de 8 horas ya está fraguado, por eso le decían que de un día a otro ya están apilándolos. ¿Qué más, jóvenes? Pero voy a volver a repetir el video desde la parte en donde empieza a explicar el procedimiento. Vamos pues a repetirlo. Gracias. Ay Dios, nada más que más lo robaron. Espérenme tantito. Dejé volverlo a abrir porque está. Aquí está. Es que si en cuenta terminó el video, entonces déjenme que lo abra otra vez esta malvada máquina. ¿Por
por favor, profe. Que me acabo de despertar. Ta, ta, tan. Sistema hidráulico que es automatizado, Ahí están las dovelas, las está tomando con el brazo erector y va colocándolas. se encarga de colocar las dovelas en el sitio adecuado que sacará el material a la superficie. El escudo está protegido por una camisa de acero dividida en dos secciones, lo cual forma una articulación que es usada para girar el equipo y controlar la ruta cuando así se requiera. Aquí ya ven las dovelas ya colocadas, ya están instaladas. Ahorita vamos a ver cómo las instala. El sistema se mueve gracias a una serie de gatos hidráulicos que se apoyan directamente sobre los anillos de retención primaria, formados por las dovelas. Estos gatos pueden producir una fuerza de hasta 10.000 toneladas sobre los anillos. Después se retraen y un complejo sistema hidráulico que es automatizado se encarga de colocar las dovelas en el sitio adecuado. El sistema del escudo establece la posición más conveniente para la colocación de los anillos de revestimiento. Con todo ello, las correcciones necesarias se realizan mediante la diferencia de presión en los gatos de empuje. A medida que el escudo avanza, se realiza una inyección continua de mortero, a fin de reforzar el revestimiento del túnel y formar una liga con el suelo perimetral. En la parte trasera del equipo excavador y de avance se sitúa el denominado equipo de rezaga, conformado por una serie de plataformas arrastradas por la propia máquina, en donde se localizan los equipos de control, ventilación, transformadores, depósitos de mortero y el sistema de evacuación del material excavado. Una vez que la... Aquí, Peche. Usted me preguntaba de las dovelas. Aquí está, mire. Este es uno de los tramos que se hicieron de los tramos 3 a 6, donde se utilizó una tuneladora que hacía la perforación de 8.93 de diámetro para colocar inicialmente un revestimiento primario con dovelas de 40 centímetros de espesor. Aquí y después aquí se colocaban 8 dovelas y después el recubrimiento final, que es también de 40 centímetros de espesor con concreto armado. Avance significativo, se procede a hacer el recubrimiento final del túnel con un muro de concreto armado de 40 centímetros de espesor, fabricado con ayuda de cimbras telescópicas, para posteriormente instalar la serie de rieles que se encargarán. Aquí ya está terminado esto, ya no se ven las dovelas, aquí ya se terminó con concreto. Entonces, ¿qué van a poner aquí? Bueno, esta es las tuberías para alimentación eléctrica, para ventilación del túnel y demás. Y aquí estamos colocando, se están colocando las vías para que por aquí transiten los carritos para que puedan estar sacando la rezaga. De suministrar y desalojar todos los materiales necesarios conforme la obra esté avanzando. La velocidad máxima de perforación de las tuneladoras es de 10 metros por día, esto dependiendo del tipo de suelo en el cual se va a excavar. Tras la excavación, para evitar que el suelo se desplome a su paso, las tuneleras instalan piezas de acero y concreto en forma de cilindro conocidas como dovelas. Las dovelas son elementos prefabricados de concreto armado que se atornillan entre sí para formar un anillo troncocónico que servirá para revestir el túnel. Las dovelas representan el revestimiento primario para fortalecer la infraestructura del túnel emisor oriente y son las primeras en su tipo en el mundo. Los anillos sirven para reforzar. A ver, aquí estos vieron en la otra parte que quedan como si fueran unas salientes, unos circuitos ahí que salen del cuerpo de la lumbrera.
Eso es para que se vaya uniendo una con otra, es lo que se llama el machimbrado. En una parte queda saliente, otra parte queda un hueco para que entre ahí el que es saliente entre en el hueco, para que quede machimbrada esta. Sí. Si aquí en esta parte se coloca un neopreno, sí, también para que cuando se haga la colocación de alumbrada contra otra no se lastimen, entonces amortigua un poco el efecto de la compresión y no llega a lastimarse una alumbrada con la otra. Y luego a través de esto vamos a pasar los tornillos. Miren, de aquí hacia acá pasamos el tornillo para que quede atornillada la alumbrada. Por aquí pasa y aquí entra. De aquí hasta se deja preparado. La excavación que realizan los escudos y cabezas de corte que abren el túnel. Cada anillo consta de 8 dovelas, 7 de las cuales pesan 5 toneladas. Su producción oscila entre 6 y 8 horas. La octava dovela es de menor tamaño, pues es la última pieza que se coloca. Para revestir el túnel emisor oriente, se colocará un total de 42.000 anillos de concreto. Con el objetivo de garantizar el suministro, se habilitaron 3 fábricas, en los municipios de Catepec, Zumpango y Huehuetoca, en el Estado de México. En cada planta se fabricarán 14.000 anillos de concreto. En estas diariamente se produce, en promedio, 13 anillos. Por cada turno laboran 120 obreros, quienes operan maquinaria francesa para fabricar las piezas de concreto. La nave industrial ubicada en Zumpango tiene como objetivo la producción de dovelas para suministrar un compendio de 8 lumbreras de la número 9 a la número 17, localizadas en los tramos 3 y 4 del túnel emisor oriente. El primer paso es el habilitado de la varilla de acero que se utilizará para la construcción de las parrillas. Una vez terminado, se trasladan las piezas a la mesa de trabajo para continuar con el armado de la parrilla, en la cual las uniones son soldadas. El segundo paso es el traslado de la parrilla a un carrusel en donde es transportada a un molde, el cual ha sido previamente lubricado, esto para evitar la adherencia del concreto en el molde. El tercer paso es el traslado del molde a la cámara de colado, en donde se realiza el vaciado de concreto con un F'(C) de 550 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahí mismo es fibrado con la finalidad de que todos los agregados se distribuyan uniformemente. En el cuarto paso se destapa el molde y se pule la cara exterior de la pieza de concreto. En el quinto paso se hace el traslado de la dovela a una cámara de curado. El proceso de fraguado se realiza a base de vapor, en donde se expone a una temperatura de 60 grados centígrados. Una vez que se obtiene un 30% de su resistencia, se extrae la dovela del molde. En el sexto paso se procede a girar la pieza para ser entongada, esto es, apilar las 8 dovelas que conforman un anillo. Anteriormente se coloca un material epóxico para recubrir las oquedades de la superficie en la pieza. En el último paso se trasladan las dovelas al patio central de la planta. Una vez terminado el proceso de fabricación de las piezas de concreto, estas son sometidas a 4 pruebas de calidad y resistencia. La primera se aplica cuando sale del curado de vapor. Al tercer día se somete a la segunda prueba, la siguiente se aplica a los 7 días y la última se realiza a los 28 días de su fabricación. Finalmente, tras la excavación del túnel, el escudo excavador instala de manera automatizada y precisa las piezas de concreto. Va. ¿Me quedó, jóvenes? Simón. Una última duda. Cuando dije que se ponía el concreto en el molde, se tenía que lubricar con algo. ¿Con qué se lubrica el molde? Con grasa. O un desmoldante. Se le pone un desmoldante o se le pone grasa. ¿Cualquier grasa? Sí. No. Sí. Es como a la cimbra le pone diésel o aceite quemado del que sacan de los motores de los carros, que cuando hacen el cambio se lo ponen. Nosotros en nuestro caso usamos un desmoldante químico, porque es más grasosito, más aceitosito y nos garantiza que no se adhiere el concreto a la cimbra.
En el caso del diésel o del aceite quemado, diésel, pues, no se va de ahí, pero reseca mucho la cimbra, y el aceite quemado la reseca todavía más, entonces le da menos usos, ¿no? Son cimbras de madera que estoy hablando. Usamos un desmoldante químico, así se llama desmoldante, y es gasoso, entonces eso evita que se adhiera el concreto a la madera. Entonces, a una superficie metálica que todavía es más lisa que la madera, le aplicamos nada más el desmoldante, esa grasita, y ya no se adhiere el concreto. Gracias. Ándele. ¿Qué más, jóvenes? Yo tengo una duda. ¿Creen que, bueno, por ejemplo, vi que se van colocando de forma automática las lumbreras, pero se Las novelas. Ah, sí, las novelas, perdón. Que digamos que estén mal diseñadas y no queden bien colocadas por la máquina, o sea, que quede un desajuste. No, porque por eso tenemos las cimbras metálicas. Las cimbras ya están hechas de tal manera de que no haya ese desajuste. ¿O a qué desajuste se refiere? Sí, a que a lo mejor pues, la máquina lo pueda colocar de manera incorrecta. No, porque de todas maneras va la supervisión atrás del personal. O sea, va a verificar también que se coloque adecuadamente. Ah, ok. Sí, pensé que solo lo hacía la máquina. Gracias. No, bueno, la máquina va colocando y la gente va atrás supervisando que quede bien colocada. Ok. ¿Qué más, jóvenes? En resumen de esta clase, ¿hasta cuándo tenemos para entregárselo? En resumen de esta clase, ¿hasta cuánto tiempo para entregármelo? Pues el miércoles. Ok. Profe, ¿qué tanto avanzan por día cuando van colocando las novelas? También depende de... Bueno, no, depende del avance de la tuneladora. Eso, la colocación de las novelas depende del avance de la tuneladora y depende del tipo de terreno que tengamos, ¿no? Me parece que decía que avanzaba 10 metros por día. Sí, es un avance promedio de 10 metros por día. Wow. Así es, efectivamente. Pero depende también del tipo de terreno y las condiciones que nos encontremos. Y, profe, a ciertas distancias se necesita hacer pruebas para ver si, no sé, si el suelo va cambiando o por qué a veces se va siendo más lento. No, bueno, es que previo a la ejecución de la obra se hicieron estudios, se hizo un proyecto, o sea, también tenemos que ver eso, ¿no? Entonces hicieron estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos. Los geotécnicos son más locales, para estudios de este tipo y a veces también en otro tipo de obras se hacen los estudios geológicos o geofísicos porque eso nos dan la estratificación del terreno de una manera más general, o sea, más amplia, ¿sí? Entonces, pero son previos, ¿no, profe? ¿Perdón? Pero son los estudios previos. Son previos, para hacer el proyecto, estoy diciendo, se hacen previos, se hacen estudios geológicos y geofísicos. Y los geotécnicos igual son previos, pero los previos son más locales, decía, son en menores distancias, vamos a decir, son en una zona específica, y el geológico o el geofísico le da le da un panorama del terreno en unas áreas amplias, ¿no? El total, y le dice cómo va la estratigrafía y demás, mediante resonancias magnéticas o eléctricas. Sí. Entonces aquí, por ejemplo, pues vamos, se hizo estudios previos geológicos para ver las condiciones de la estratigrafía del terreno, pero aún así, con todo y eso, se tenía estratigrafía, pero llegó un momento en una zona donde se vio que el material era muy duro, entonces los dientes de la máquina se acababan, pero rapidísimo, y no se avanzaba mucho. Y ahí se tomó la determinación de desviar, de modificar la trayectoria del túnel.
para buscar condiciones mejores. Entonces sí se desvió y se encontraron otras mejores condiciones, se encontró un terreno, un suelo más blando. Profe, eso también puede pasar si se encuentran a lo mejor, no sé, agua o otros materiales que... Bueno, se encontró agua sobre la marcha, se encontró agua. Usan explosivos en los túneles. No, ¿cuáles explosivos? Aquí no usamos explosivos. No, ya sé, estoy preguntando, ¿cuándo se usan? ¿Cuándo se usan explosivos? Ajá. A explotar un banco de materiales, pero a cielo abierto. Ahí usamos explosivos. Sí. Ah, ok. En este caso no usamos explosivos, No, es un riesgo bien grande usar explosivos en este caso. No se usaban explosivos en este caso, lo que se hizo, pues únicamente se cambiaba los elementos de rozamiento del frente de ataque, más duros, otro tipo para ir desgarrando el material. Pero no usaban explosivos. Explosivos se van a usar, sobre todo en obras a cielo abierto. En subterráneas es difícil que usamos explosivos. E incluso ya se usa pues, en algunas partes, se dice en la minería, pero muy controlado ya eso, ¿no? Sí se debe usar explosivo pero cuando son, por ejemplo, túneles que estamos usando con métodos convencionales, no con tuneladora. Sí, y en zonas donde no hay poblados, ¿no? Y aquí pasamos por debajo de poblados. Es más, imagínese usted nada más, por ejemplo, le decía otra vez, del túnel del Visor Central que nace desde ahí, desde por donde está el consulado, se tuvo que atravesar toda la ciudad de México, todo el norte de la Ciudad de México y la formada con un túnel, hizo con la tuneladora. Y aquí la lumbrera acero está, les decía otra vez, ahí donde está Gran Canal y la continuación de el anillo periférico, ahí está la lumbrera acero. Entonces tenemos que empezar desde ahí y ir cruzando también gran parte de la zona conurbada a la Ciudad de México, que es los municipios de Ecatepec, que fue Ecatepec, Tlalnepantla, son los conurbados que se cruzaron por ahí. Y después pasamos pues, en los demás municipios, Teoloyucan, Tultitlán, sí, todo eso se fue cruzando, pero con la tuneladora. ¿Qué otra cosa, jóvenes? ¿Cómo se maneja la tuneladora? La tuneladora se maneja desde arriba con una cabina que está en la parte superior. La tuneladora ya vieron que se baja a través de la lumbrera, se va colocando ahí y después se va operando desde la parte superior con una cabina a control remoto, se puede decir. Y entonces la tuneladora trae es un equipo mecánico que trabaja de manera autónoma, sí, y trae también un equipo láser para que con base en ese láser vayamos verificando el rumbo de la excavación. Esto es que vaya en el sentido que está proyectado, y además pues, también se utiliza ya cierto posicionamiento satelital a través de coordenadas, ¿no? Pero desde una cabina exterior se maneja la tuneladora como si fuera un videojuego casi. Está una pantalla y ahí le va marcando, como lo vimos cuando vimos el sistema Coden en el Muro Milán, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Sí, profe. A ver, ¿y qué marcaba el sistema en el Muro Milán? Qué mentiroso. ¿A través de qué nos auxiliaba ese sistema? Son bien mentirosos, campeón.
¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? No. Me acuerdo que mencionó para la excavación una grúa. Y esa grúa... No, la grúa, era para llevar la excavación de la almeja, el control de la excavación de la almeja. Ajá, que tenía como 2 límites donde no tendría que pasarse el operador. Eso recuerdo yo. No. A ver, Bueno. el sistema nos iba marcando a través de una pantalla también que estaba colocada en la cabina de la máquina, ¿sí? De la grúa, mediante impulsos, y ese sistema estaba colocado en la almeja, iba con la almeja para que nos dé, mediante esos impulsos, ese sonar, nos indicara en la pantalla que está en la cabina del operador, si se estaba desviando hacia adelante, hacia atrás, hacia izquierda o hacia derecha, o qué tanto se estaba torciendo. ¿Sí se acuerdan ya? Sí, profe, sí me refería. Sí, ya me acuerdo. ¿Perdón? Sí, que a ese me estaba refiriendo, pero no me supe explicar. Gracias. Entonces, igual, entonces para la tonelada hay una pantallita igual que la que vimos para el estructura piramidal, y ahí nos va indicando si la tonelada está desviando hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Por eso, si ustedes escucharon en el video, llega un momento en que la persona que está narrando dice, para modificar el sentido de la excavación mediante la presión de los gatos, la potencia de los gatos. Entonces, se dieron cuenta ustedes, la tonelada se va empujando con unos gatos que se apoyan en las dovelas, y los gatos están a todo alrededor. Entonces, si nos está desviando, por ejemplo, para la izquierda, bueno, ok, yo lo que hago, le quito potencia a la derecha y le aplico más a la izquierda para que desvíe hacia la derecha, rectifique, ¿sí? Si está desviando hacia arriba o hacia abajo, bueno, pues le quito potencia en la parte de abajo, le doy más potencia en la parte de abajo para que suba, y la de arriba le quito potencia. ¿Quién de ustedes ha remado? ¿Ha remado? Yo, Sí, profe. remar. Ahí al lago de Chapultepec, por lo menos. Sí, en el lago de Chapultepec. Así es. Y cuando rema, ¿qué hace cuando rema? Si le quiere dar vuelta a la canoita que lleva. Pues, con el remo nada más de un lado. Y lo otro, Ajá. y ya da vuelta. ¿Sí? Es eso. Es lo que tiene que hacer igual la máquina, lo que hace, le da más potencia a un lado y el otro lo deja estático, casi por decir eso, para que rectifique la dirección. Es como los equipos de draga, los equipos mecánicos que movemos sobre dije dragas, pero no es sobre dragas, no es dragas, que lo vemos sobre neumáticos. Ay, Dios mío, ¿cómo se llaman estas cosas metálicas sobre las que se me fue el nombre? Ya me está pegando de edad. Orugas. ¿Sí? Ya ven que los equipos se mueven, son unas bandas metálicas, esa es la oruga, y la oruga la mueve una catarinita. No sé si han visto ustedes que trae una ruedita dentro, que es la catarina dentro, y la que está dando la potencia mueve la oruga. Bueno, esos equipos no traen dirección así como para que se mueva con los carros, ¿no? Un volante a la izquierda, a la derecha. Lo que hacemos ahí, trabamos, por ejemplo, si lo quiero mover hacia la derecha, dejo fija la oruga del lado derecho, eso se llama roncear, y entonces muevo nada más la del lado izquierdo para que dé vuelta, para que gire, de esa manera, ronceo. Entonces trabo la oruga del lado derecho, sí, y nada más muevo la del lado izquierdo, para que le doy potencia. Pues ustedes se han visto, en los equipos llevan una serie de palancas. Ya los equipos nuevos son como botoncitos, como si fuera un joystick de los juegos que ustedes donde ustedes son muy asiduos. El joystick así ya se mueven los equipos nuevos, con palanquita de esa manera. Es como si fuera una lombriz, ¿no? Exactamente. Una lombriz, no, ¿cómo cree? Pues sí, porque se va a meter en la tierra y va como con su cuerpo se va a detener en algunos lados para moverse a otros. No. La
La lombriz, ¿cómo excava la tierra? A ver, sí, a lo mejor lo que está usted, esa comparación que está haciendo es interesante. La lombriz, ¿cómo va excavando la tierra? Pues mete la cabeza primero. Con la cabeza. Ajá. Excava, es con lo que excava. Y la cabeza la gira con su cuerpo y va excavando. Exactamente, entonces, nada más que aquí el cuerpo del escudo es fijo, lo único que gira es la cabeza. Y hay una parte, cuando vimos, por eso es importante que estén en las clases, porque hay una parte donde hay una articulación, hay una parte articulada del cuerpo del escudo, para que ese me dé la opción de mover lo que dice la cabeza, de moverla hacia derecha, hacia izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Pero no creo que tiene mucha capacidad de movimiento, es mínimo. Entonces, por eso tengo que estar verificando constantemente en pantalla, lo que tiene que estar verificando constantemente en pantalla, si hay algún desvío para inmediatamente corregirlo. Porque no creo que se puede mover, no sé, 12 grados, no. Si se mueve 12 grados, tiene que ser en una distancia muy larga para mover esos 12 grados. Entonces son mínimos las correcciones que tiene que ir haciendo. ¿Qué más, jóvenes? Peche, ¿por qué no fue al examen? Karime Dolores Peche, ¿por qué no fue al examen? Porque pensé que ninguna mujer iba a ir. Yo les avisé que iba a haber examen. Pero es que igual el lunes dijo que íbamos a ver lo que nos faltaba de clase, entonces dije, bueno, entonces va a ser clase. No, ya hemos quedado que el examen era el miércoles. Sí. Desde la semana anterior habíamos quedado que el examen era el miércoles. Es que desde hace semana y media habíamos quedado que era el lunes. No. Habíamos quedado que era el miércoles el examen, porque era presencial. Oiga, profesor, tengo una duda con respecto a lo de ¿cómo se llama? El Monumento a la Revolución. ¿Cómo se va a hacer el reporte? Porque ya, por escrito y con fotos. Sí, ya fui por eso y por todo, pero ¿solo se va a hacer la cimentación o también la cúpula? La estructura. Más bien es la estructura, que ustedes la vieron por dentro, todo el esqueleto por dentro, cómo se fueron haciendo las conexiones. Es eso lo que me interesa, porque es el acero. Les comentaba de la cúpula, que lo interesante era que ahí incluso operaba un elevador que se movía a través de la cúpula mediante unos roles, ¿sí? Pero no quiere decir que el elevador se fuera por la cúpula, sino que el mecanismo mecánico que le daba que movía a la cabina del elevador se iba por la cúpula y el elevador seguía. No se oye. Sí, lo interesante ahí decía es el proceso que se usó para cimentarlo, y luego que vieran ustedes también, para que tuvieran la idea de cómo se hacen las conexiones, ¿no? Porque se ven todas las conexiones de acero. Es que, bueno, no sé si envió a otro equipo o a otro grupo justo cuando estaba la pandemia, pero tienen varias zonas cerradas. Debe ser que haya zonas cerradas, digo, pero lo que se puede visitar se aprecia, sirve para el fin que le estoy marcando. Sí, sobre todo está cerrada las zonas donde puede haber una gran congregación de personas. Esas las deben estar cerrando ahorita, ¿no? Porque hay zonas ahí de salas de video y de audio, ¿no? No sé si esas zonas que están cerradas ahorita. Me parece que la parte que está diciendo del elevador es justo esta. A ver si ven mi foto. Ajá, así es. Sí, porque hubo una parte en la que sí no se pudo entrar. Pero el elevador ya no opera.
No, ese elevador ya no opera, ese fue al principio cuando se echó a andar este edificio, ¿no? Sí, ahorita ya no opera el elevador. ¿Hasta cuándo tendremos para entregárselo? Este fin de semana, que es largo. ¿Es largo? Ok. Pues este fin de semana, no, el próximo fin de semana, ¿verdad? Es largo, no, yo estoy adelantando, me quiero ir a descansar. Como tips iban, díganles que justo cuando vayan a la cúpula y vayan descendiendo, que van al baño, porque te dejan entrar a la parte que no dejan entrar a los demás, que es la de la estructura metálica. Gracias, compañero. Sí, está padre porque ahí es justo donde se ven tensores. ¿Cómo, compañera, que digamos que vamos a dónde? Al baño. O sea, cuando van descendiendo, les dicen que si pueden pasar al baño. O sea, nada más van las primeras escaleras, bajan y ahí va a haber uno de seguridad y le dicen que si pueden ir al baño. O se hacen amigos de los de hasta abajo de cimentación y el de cimentación ya les ayuda para que vean otras partes. A mí me pasaron unas imágenes, porque no puedes entrar a todo. Ok, bueno, ya les dio sus consejos esta Peche. No viene casi a clases, pero cuando viene aporta mucho. ¿De acuerdo, mi querida Dolores? ¿Karime? Pero sí he ido a todas las clases, la única que no he ido fue la del miércoles. La del examen, que fue la buena, imagínense nada más. Pero sí ya sé que tronó como palomitas. A todos, así es. Así es. Bueno, ok. Vamos a ver entonces qué son los túneles. Nos dicen que el túnel es un paso subterráneo abierto artificialmente por medios manuales o mecánicos. Esto estoy yo abundando, ¿sí? Para establecer una comunicación a través de un monte o a través de un sólido, ¿no? Por debajo de un río u otro obstáculo. Esa es la definición que da el diccionario de la lengua española, de la Real Academia. ¿Sí? Túnel. En lo que vamos a ver a continuación, nosotros vamos a analizar los túneles que se han ejecutado mediante excavación subterránea en suelos y rocas, o sea, porque depende también del tipo de terreno y de la longitud del túnel. Vamos a adoptar métodos convencionales o métodos tradicionales, o vamos a adoptar ya otros métodos mecanizados como este que vimos del escudo. Eso va a depender. Y dependiendo del tipo de terreno, también vamos a adoptar el tipo de procedimiento a seguir para excavar un túnel. Entonces, los elementos de un túnel que componen un túnel son la bóveda, ¿sí? O que se conoce también como clave, las piernas o hastiales, que se conoce también, estas son las piernas, la bóveda es de aquí hasta acá, es la clave, es la mitad media. La mitad media de una tubería se le conoce como la mitad media superior de una tubería, ¿cómo se le conoce? ¿Eje? No es la clave, ¿no? Es la clave. La mitad media inferior, ¿cómo se le conoce? ¿Qué sería la parte de dentro o la de afuera? ¿O la de arriba? ¿El lomo? No, el lomo es la parte externa. Si le damos las partes externas, la parte externa superior es lomo, la parte externa lateral son costillas y la parte externa inferior es plantilla. Sí. Internamente la parte media superior es la clave. ¿El eje? La parte interna inferior es ¿qué? ¿El eje? La cubeta. Ah, perdón. El eje. Es la cubeta. Entonces, en túneles, la clave también se le conoce como bóveda.
los laterales son las piernas o hastiales. Entonces decía, todo esto es la bóveda, y luego vienen las piernas o hastiales. Aquí está una banqueta, por ejemplo, y después viene lo que es la parte de la cimentación. La losa de cimentación es la solera. ¿Listo, jóvenes? Ay, ¿cómo quita esto? Ahí está. Entonces, que depende del procedimiento, nosotros vamos a construir, que ya lo vimos en el drenaje profundo, vamos a construir en 1 o 2 etapas. Que puede ser con concreto lanzado, con dovelas, ¿sí? Dependiendo también de las condiciones del subsuelo, y un revestimiento secundario o definitivo, que es el que se hace con concreto. Es esta parte. Entonces aquí nos damos cuenta, excavaron primero la bóveda, luego se fueron por los hastiales, por las piernas, y dejaron aquí un núcleo para evitar que se nos levante el terreno, el suelo, y luego al final sacaron este núcleo e hicieron la solera, o la losa de desplante, de cimentación, de fondo. Profesor, cuando necesitamos un revestimiento que dijo que en este es concreto, recuerdo... lanzado. Ajá. Yo recuerdo que en la Yesca justo tienen concreto lanzado igual. ¿Cómo es que depende de las condiciones del terreno donde excavemos, podemos utilizar concreto lanzado o podemos usar incluso unos marcos de acero, ¿sí? Para soportar, y entre marco y marco colocar concreto lanzado. Ok. Pero no depende de para qué se va a utilizar el túnel. No, depende del terreno. Depende del terreno que estemos excavando. Vale, gracias. Ándele. Entonces es que también un túnel es un edificio practicado en un sólido tridimensional, que es el terreno. Y ahorita vamos a ver por qué es un sólido tridimensional. ¿Ustedes por qué se imaginan que es un sólido tridimensional? Porque está en 3 dimensiones. Pues porque cuenta con 3 dimensiones. Ajá. ¿Y cómo se van cómo nosotros observamos las 3 dimensiones? Pues una sería la profundidad a la que va a estar el túnel. La otra sería en dirección en donde va a estar el túnel, o sea, hacia dónde va. Y los otros sería pues hacia los lados, que no sé. Entonces no está relacionado con los esfuerzos a los que puede estar sometido una partícula del suelo. Está sujeta a fuerzas por los 3 lados, ¿no? Por 3 dimensiones. Sí. Por eso es un sólido tridimensional el terreno, ¿sí? Vamos a ver por qué. Ahora, aquí dice, si este sólido, este terreno, tiene capacidad de carga adecuada, es muy duro, muy resistente, no requiere un refuerzo de borde. Ahorita vamos a ver cuál es el refuerzo de borde. ¿Sí? Entonces, si el sólido es lo que comentaba ahorita Karime Peche respecto de la presa en los túneles, sí, este sólido, este terreno no tiene buena capacidad, no es muy sólido, entonces va a requerir un refuerzo de borde, que es el sostenimiento, el recubrimiento que se le da para estabilizar el terreno y darle soporte, capacidad de soporte.
Entonces, el terreno va a autosoportarse a través de la colaboración que le dé el recubrimiento primario. Y el recubrimiento primario se tiene que diseñar para soportar los esfuerzos que le transmita ese sólido que es el suelo. Sí, para soportar la carga de ese sólido. Entonces dicen que el principio de funcionamiento de un túnel es el siguiente para efecto de diseño. Dicen que diseñar es elegir una forma estructural adecuada que ayude al terreno a sostenerse a sí mismo. Y aquí nos ponen el ejemplo, podemos hacer una sección rectangular o cuadrada, o podemos hacer una sección donde haya un arco que va a ser más eficiente que la sección cuadrada o rectangular en el caso de los túneles. Y entonces, al ser un sólido tridimensional el suelo, nos dicen aguas con eso. No podemos diseñarlo de forma independiente. O sea, no puedo decir, esta parte va a funcionar con muro de contención, esta va a funcionar con una luz de cimentación, y esta va a no. Sí, tenemos que tomarlo como un sólido tridimensional, por eso. Y ahorita van a ver adelante por qué razón es esto. Sí. Ahora, aquí vamos a hablar del efecto de frente. Esto ya lo vimos. ¿Se acuerdan del efecto de frente que les mencioné? Y el por qué se colocaban las anclas entonces para estabilizar el frente de ataque del terreno. ¿Sí o no? Ese es el problema del efecto de frente. Nosotros estamos haciendo una perforación, ¿sí? Aquí está la perforación. Entonces, el terreno suprayacente, es el terreno que está sobre, va a tender a meterse por la boca del túnel. ¿Qué es esto? Aquí está. Y entonces nos va a hacer un socavonzote arriba, ¿no? Entonces, por eso tenemos que nosotros estar compensando las presiones entre el frente de ataque y el frente atacado, para que no tengamos este problema. Es por eso que les hablaban que la máquina que se utilizaba que se utilizó en el TEO era una máquina que compensaba presiones. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. ¿Y de qué manera compensaba las presiones? Con la cámara de aire. Me acuerdo que nos había explicado para el video que decía que se usaban los globos platónicos. Pues bien, así es, exactamente. Sí. Y entonces, bueno, pasaba por cierta parte de la tuneladora y ahí se iba sacando tanto el material que se iba excavando como se iba también. El frente de ataque, ahí es donde se va aplicando la presión con una sustancia acuosa que es a base de agua completo para que empuje y compense la presión que va a ejercer el terreno y no tengamos este problema. ¿Ya? ¿Con qué tipo de maquinaria se realiza como esa curva al momento que se hace como la lumbrera y tiene que hacer como esa curvatura para empezar a hacer el túnel? ¿Esto? No es la lumbrera, no. Esto estamos nosotros aquí gráficamente tratando de explicar el fenómeno del efecto de falla, porque falla de frente es el efecto de frente, falla de frente. Cuando hacemos este hueco, hacemos este hueco, entonces corremos el riesgo de que, por eso está viendo aquí la vez, que el terreno que está arriba se vaya, se desplome, porque se mete por la boca del túnel, que es lo que nos han indicado. ¿Cómo se puede esto? No es una lumbrera, esto es una representación gráfica de cómo se puede dar la frente, como el terreno superior y el terreno que está al frente o sea que está en la zona aledaña a la excavada, acá está el túnel, se puede ir hacia adentro. Ese es el efecto de frente. ¿Cómo se efecto de fondo? Que decimos que al quitarle yo con la dura el terreno arriba, se me puede levantar la parte del fondo de la dura, se me puede levantar incluso las dos alas muy robustas, muy levantadas, para evitar el efecto de fondo. Ese es el efecto de frente. Entonces, para que evite este efecto de frente, por eso decía, cuando vamos excavando, yo voy aplicando al frente de excavación del túnel, le voy aplicando una presión para que me soporte la presión que puede generar el terreno que se me quiere jalar hacia adentro. Esto no es una lumbrera. Esto de repente es un bloqueo de suelo que se fue o que se puede ir adentro si no tomas las providencias para evitar el efecto de frente. Por eso es que decía que también
necesitamos anclas pasivas de vidrio para estabilizar ese terreno y evitar que se nos vaya adentro. Sí, esto es lo que está diciendo aquí, es la caída de los bloques, se puede ir, mira, aquí está, se nos puede ir hacia adentro. Es el efecto de frente. ¿Sí lo captó? Más o menos, bueno, es que mi pregunta era... A ver, su pregunta va a dónde. Que bueno, para comenzar a hacer el túnel, sí. Bueno, primero se hace una lumbrera. Sí, sí es profundo, sí. Cuando se utiliza, por ejemplo, la tuneladora, entonces se hace la lumbrera. Sí. ¿Y cómo es que para empezar a excavar, por ejemplo, toma una dirección, ¿no? Por ejemplo, el lado izquierdo? Ajá. ¿Cómo o con qué maquinaria se empieza a realizar ese tipo de trabajo? Le menciona como, empezar a hacer como que ese cambio de dirección, de ir de vertical a horizontal. O sea, acuérdense ustedes que hacemos una galería. ¿Se acuerdan de la obra que hicimos una galería? La galería de la perforación horizontal de la observación. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos un hueco en el frente de vamos a excavar. Eso se llama portal, o sea, hacemos el portal de entrada o el portal de salida, depende. Pero haríamos el portal de entrada y le colocaríamos una trave digitalizadora para soportar el portal. Y luego vamos excavando con una excavadora hidráulica o con una electroexcavadora. Sí, o con equipo mecánico. Vamos a ir excavando, vamos a ir avanzando. Y como vamos avanzando, vamos colocando marcos de acero para soportar el peso del terreno que vamos excavando. El que de arriba, el que excavamos, el que hace soporte. Le colocamos los marcos metálicos y vamos colocando concreto lanzado. Sí. Si el terreno no es lo suficientemente estable y suficientemente competente como dicen aquí, que no tiene la suficiente capacidad de carga, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan que en el frente y al final del túnel 17, donde estaba el frente de ataque, ahí construimos un paraguas? Mediante el hincado de tubería horizontal, a través de vamos a inyectar una lechada de bentónica con cemento o bentónica o cemento con arena y agua para hacer un paraguas y tratar de ayudar a estabilizar de esa manera a darle mayor capacidad de carga al terreno. Incluso vemos que se puede hacer también de manera vertical, hacemos unas pilas verticales y hacemos una cortina y después descargamos la tumbera. ¿Sí? Sí. Entonces, a ver, repita, con toda confianza ahí, si le quedó claro lo que estoy diciendo, díganme, si no, vuelvan a repetir su pregunta. No, si me quedó ya más claro. A ver, quedó más claro, pregunta claro. ¿Qué le queda de oscuro? Díganlo con confianza. Estoy procesando la información, pero sí ya tengo más la idea de cómo se realiza el... Está bien, pero ahorita más claro que vamos adelante, porque más adelante vamos a ver cómo se hacen los túneles ya con equipo mecánico. Ahorita usamos tuneladora, vamos a ver cómo se hace con equipo mecánico. Ahorita estamos hablando de un efecto que se puede dar si no tenemos las provincias suficientes. Y yo creo que este punto que está aquí estaba lleno de hierro. Si le quito la piedra, le quito soporte y todo lo que está diciendo, mira, se te puede hacer esto. Se te puede tirar arriba, se te puede venir el terreno, que se te puede venir hacia abajo y se te mete acá. Y lo que está diciendo aquí, mire, es como si fuera esto un subido, como si fuera, de cuenta que esto es el agua. Y esta es la tubería, se empieza a meter la tubería para el agua para aquí. Y aquí está diciendo, mira, esta curva que aquí se alcanza a apreciar. Sí. Esto es el terreno que se iría hacia abajo, no se iría hacia abajo, y aquí va a salir un hoyote. Y todo el terreno se metería hasta acá, hasta que lo que cumplía este hueco, no que abrimos, iba a ser el hueco que se iba a hacer aquí. Eso se llama efecto de frente, una falla de frente. Es lo que me está diciendo aquí, mira, se te puede ir todo esto, y todo eso se te puede hacer dentro, como si fuera un fluido, como si fuera agua, se te puede hacer dentro de esta tubería que se llama túnel. Para la ciudad también. Ese es el efecto de frente, lo que tenemos que indicar. Oh, ya, ok. Sí. Más o menos el mismo efecto que tendría como con la excavación de una pila, ¿no? Cuando no ponemos el lado mecánico. Así es, se cierra, sí, hacia aquí se cae, se baja, aquí se cae. Sí, ese es lo que está haciendo, esto se va a quedar adentro, aquí, la caída de bloque, se va todo para adentro, es lo que nos están dando a explicar. Se va a ir todo esto para adentro, la expresión plástica aquí se va a hacer adentro, sobre todo cuando es de baja capacidad de carga. Y aquí se me llenó ya. Ahí está, ya, le están dando por capas, aquí ya se llenó, esto se fue todo hacia adentro, es el efecto de caída de frente. Entonces, en la superficie que va a ver usted no socavamos, va a haber un hoyote. Sí, porque es el efecto de caída hacia adentro, ¿vale? Bueno. Hasta aquí lo dejamos, jóvenes. Le seguimos la próxima clase. Ya me aburrí de ustedes. Órale. Bueno. Cámara. Diego Yáñez, cámara. Yo sé que está desayunando, Diego, ¿no? ¿Voy a tener que desayunar? No, aquí vamos a la clase, bro. Bueno, ándale pues. ¿Quién va a tomar el toma la foto siempre? ¿Quién me la envía? Ahorita le envía, profe. Porque si no en la clase, profe, trae la foto. ¿Están todos en clase? Vale. ¿Qué le pasó, Grecia? La vi, o sea, en físico la veo más llenita, la cara la veo toda chupada. Eso ya, profe. Bueno. Vale. Ya está. Nos vemos el lunes, jóvenes. Sí, profe. Acuérdense de la evolución sin esto, pero esa es para el siguiente fin de semana, ¿verdad? O sea, para el fin de semana. Si lo vas a hacer este fin de semana, algo. Ese fin de semana próximo es largo, pero si no es este fin de semana, pues el fin de semana. Ándale, pues. Hasta luego.